Hola a todos, mi nombre es Miguel Pimenta Silva y yo soy el hombre de la historia. Bienvenidos a un episodio, a aquel que es el primer episodio del podcast Maya. El podcast Maya es un espacio donde pretendo sobre todo dar a conocer varios artículos científicos, varias investigaciones en torno a la civilización maya. En gran medida, en este espacio, lo que voy a estar haciendo es resumir de forma breve los estudios académicos acerca de determinado tema. En cada uno de estos episodios solamente daremos enfoque a un único artículo científico. Ya en la descripción del vídeo, o mejor diciendo en la descripción del podcast, ustedes pueden encontrar un link, un enlace para el artículo científico. De esta forma pueden leer el artículo en su totalidad y probablemente como alguno de ustedes que escuche este podcast se dedica al mundo de la investigación científica, les invito que, si es de su agrado, si es de su interés, puedan citar este mismo artículo en alguna investigación que estén haciendo y que sea relacionado con la temática. Hoy iniciamos el podcast de un día importante. Se trata del día 8 de marzo, Día de la Mujer. En esta perspectiva, el tema de hoy no podría ser otro que no fuera obviamente un tema asociado con la mujer. He pensado y refletido mucho acerca de la temática, si deberíamos seleccionar una temática que estuviese asociada con el mundo antiguo o con el presente. Y de alguna forma creo que el homenaje más bonito que se podría hacer en este día a la civilización maya es demostrar que la civilización maya sigue viviente, sigue luchando, sigue produciendo cultura y sigue sobre todo respirando, lo que es muy importante. Y en esa perspectiva el trabajo que hoy les voy a presentar es un estudio académico de antropología, mejor diciendo quizá hasta mismo de etnografía, donde la autora, que es Joyce Bennett, hace una investigación en una comunidad maya de Guatemala, en lo que es la Guatemala rural, y se dedica sobre todo a la investigación de una comunidad donde existen varios migrantes y sobre todo varias mujeres migrantes. Esa comunidad es Santa Catarina y dentro de esa perspectiva vamos a estar hablando en el episodio de hoy de el podcast Maya. El título del trabajo académico que fue presentado por Joyce Bennett es Me convertí en Maya, la migración internacional maya cachiquel en Centroamérica, el cual fue publicado en 2017. Es por eso un estudio bastante reciente y háblanos de la vida de una persona en particular que ya vamos a presentar enseguida, pero antes dar cuenta que este trabajo académico fue publicado en la revista Universitae Psicológica en su número 16 y puede ser consultado de las páginas 1 a 13. Conviene también mencionar que este artículo académico está originalmente escrito en inglés, pero como el presente programa es en español, mucho del contenido, claro, va a ser traducido, no podría ser de otra forma, hasta porque también para el mundo de los científicos y
para el mundo de los amantes de la cultura maya, el idioma español es casi que obligatorio. Quisiera yo poder dar este mismo podcast en otros idiomas, quizá el idioma cachiquel, pero claro, la información llegaría a un público más reducido. Entonces vamos a dar inicio a lo que es un breve análisis del trabajo de Joyce Bennett. Bennett nos presenta Brenda y refiere que Brenda tiene 25 años y es una persona de Santa Catarina Palopo. Más precisamente es una región étnica donde se habla cachiquel, y la historia de Brenda es en gran medida la historia de muchas mujeres mayas. Brenda, con una pequeña edad, es llevada de cerca de sus padres. Esto porque una persona que pertenece a la comunidad, la persona en cuestión es Ana. Ana y su familia, cuando Brenda tiene 10 años, se acercan a los padres de Brenda y les piden permiso para llevar Brenda para que pueda cuidar de los hijos de Ana. En ese primer momento, Brenda solamente hablaba cachiquel, o casi que solamente hablaba cachiquel. Esto porque infelizmente su padre no ha tenido la oportunidad de mantener Brenda en la escuela por más de 2 años. Eso de alguna forma hizo con que Brenda sentise la necesidad de no ser un peso en su familia, y por ese motivo ha decidido ir con Ana. En un primer momento trabaja en la casa de Ana y sobre todo siente que existe un trato diferenciado, sobre todo en lo que dice respecto a la idea de saber cómo hablar español. Esto porque Ana, como pasa con tantas familias que reciben los migrantes, se dedican sobre todo a estimular los mayas hablantes a dentro de la casa a hablar en español. Pero para Brenda eso era un proceso complicado, y de esa forma fue más fácil que Ana se comunicara con Brenda en español y de alguna forma Brenda contestase en cachiquel. Claro que a lo largo del tiempo este proceso va a cambiar. Pasado algunos años, más precisamente a los 6 años de edad del niño de Ana, o sea, el niño a quien Brenda cuidaba, a los 6 años de vida de ese niño, Brenda es llevada hasta Panajachel, cerquita en las orillas del lago Atitlán. Y en ese momento Brenda empieza a hablar español de una forma más activa, tanto que cuando va retornando hasta Santa Catarina Palopo, lo que pasa es que empieza a hablar de una forma constante español con toda la comunidad, y de alguna forma olvidarse de la importancia de su propio idioma, el maya cachiquel. Con el pasar del tiempo, Ana envía de alguna forma a Brenda para la ciudad capital, Ciudad Guatemala, y ahí Brenda empieza una nueva forma de vida. Esa nueva forma de vida es también una oportunidad para incrementar lo que son sus ganancias. Ya anteriormente, cuando trabajaba con Ana, ganaba el equivalente a 10 quetzales diarios. Pero ese dinero va a hacer con que Brenda pueda en gran medida apoyar su familia, pero de una forma limitada. Brenda nunca deja de visitar su familia, mismo que sea necesario
dedicar algunas horas largas de viaje hasta su pueblo, pero lo hace de feliz agrado. Brenda en la capital pasa a tener otro tipo de posibilidades económicas, ya que de una forma más sencilla puede vender productos artesanales mayas, sobre todo a turistas y en gran medida a turistas locales, o sea, turistas nacionales. El tiempo va pasando y Brenda y la familia Diana se dan cuenta que el negocio está creciendo y está dando cada vez más ganancias. Eso hace con que exista una idea por parte de la familia Diana de llevar, o sea, mejor diciendo, de exportar el negocio hasta El Salvador. Brenda en ese momento es una joven, así que abandonar el país es aún difícil si acaso no tiene el permiso de sus padres. De esta forma, Ana y su familia se acercan de la familia de Brenda pidiendo pues que sea posible firmar el permiso de salida del territorio guatemalteco y entrada en El Salvador. Los papás de Brenda permiten eso y firman el documento, permitiendo así que Brenda pueda salir del país y que se encuentre en El Salvador y más propiamente en lo que es las afueras de la capital San Salvador. Las afueras de El Salvador son en gran medida muy similares a lo que es el estado caótico de la ciudad de Guatemala. O sea, Brenda se da cuenta, como en el pasado ya se había dado cuenta, de la gran cantidad de lo que es el humo, lo que es la polución, lo que es el ruido, el espacio caótico de una ciudad urbana, de una gran metrópoli. Y en ese sentido, Brenda observa cómo el comportamiento de las personas en El Salvador parece ser distinto del comportamiento de las personas en Guatemala. Esto es lo que Brenda cuenta a Joyce Bennett. Brenda cuenta entonces que es en este espacio urbano de El Salvador que se da cuenta que la gente valora que ella hable su idioma originario, o sea, el cachiquel. De alguna forma, la gente que llega a comprar los productos o que convive a menudo con Brenda, le van pidiendo que les pueda enseñar algunas palabras mayas. En ese sentido, Brenda, siempre que tiene la oportunidad, está enseñando las palabras, pequeñas palabras que de una forma chistosa comenta a Joyce Bennett que muchas de las veces las personas sí son capaces de pronunciar de forma correcta las palabras mayas, cachiqueles, y de otras veces no. Es muy difícil que sepan hablar de la forma adecuada las palabras. Bien. En ese momento en El Salvador, Brenda se da cuenta entonces que su cultura tiene un valor fundamental, pero su cultura dentro de la perspectiva del idioma, pero no solo. Esto significa que Brenda también se da cuenta que la gente toma atención a lo que son sus trajes. Y de alguna forma Brenda gana un orgullo individual, pero también un orgullo étnico. Curiosamente, la tipología de migración efectuada por Brenda es una migración bastante distinta de la migración efectuada por otros migrantes guatemaltecos, en especial migrantes mayas. Esto significa que Brenda ha optado por se dirigir al sur, juntamente con la familia Diana. Tendencialmente el camino llevado por los migrantes guatemaltecos es hacia el norte,
más propiamente hacia Estados Unidos o Canadá, o también muchas de las veces prefieren quedarse por México. Pero son muy raros los casos que prefieren ir al sur. Y en este caso, Brenda y la familia Diana sí van a rumar al sur, lo que significa que van a ser un modelo atípico de migración. Pero también ese modelo atípico de migración hace con que el convivio con otras gentes, quizá con un mundo no tan occidentalizado como es el mundo de Norteamérica, hace con que exista un diálogo más pausado entre culturas. De alguna forma, el mundo de Estados Unidos, el mundo de Canadá, el mundo de México obligó en gran medida a que los migrantes mayas y otros migrantes mesoamericanos en gran medida pierdan las ganas de hablar sus propios idiomas una vez que los procesos de aculturación en esos espacios son muy fuertes. Joyce Bennett es capaz en su artículo de identificar muy bien esta distinción entre el norte y el sur. Y por eso hace notar que cuando Brenda regresa todas las semanas a Guatemala para visitar su familia y también para tener un papel activo en lo que es la vida religiosa de la comunidad, una vez que Brenda hace parte de una iglesia evangélica, Joyce se da cuenta que Brenda es un factor dinámico dentro de la comunidad de Santa Catarina Palopo de reivindicación de una identidad maya. ¿Cómo ocurre eso? En gran medida ocurre porque Brenda es un agente de poder económico. Ya en lo que es el espacio de El Salvador, Brenda consigue añadir un incremento a su ganancia mensual. Ya no recibe los 10 quetzales que recibía inicialmente, recibe ahora más, cerquita de 35 quetzales, que daría más o menos cerquita de 4 dólares y algo. En ese momento también existe una distinción. Está cierto que gana un poquito más, pero ahora tiene que pagar su estancia en El Salvador, en los días que se queda en El Salvador. Lo que en el producto final quizá le retira un poco de ganancia, pero mismo así al final del día y haciendo las cuentas existe una mayor ganancia dentro de este espacio. Pues muy bien, Brenda al regresar a su comunidad opta por inversionar su dinero en la compra de trajes. En esa perspectiva, al comprar los trajes, Brenda está alimentando la economía interna del pueblo. Por otro lado, como hace notar Joyce Bennett, ella también es capaz de marcar una división de clases sociales de alguna forma, como una vez que ella compra los trajes más valiosos del mercado. Esto significa que en gran medida se distingue de las restantes mujeres mayas, que de alguna forma no se pueden dar al lujo de comprar a cada 3 o 6 meses trajes. Solamente quizá una vez al año se pueden dar a ese gusto de comprarse un traje. También es notorio que Brenda es un agente importante dentro de lo que es la reivindicación del idioma maya cachiquel dentro de la comunidad. Y Joyce observa eso en una de las sesiones de la iglesia
donde participa Brenda. En ese sentido, en sus notas de campo, Joyce añade que Brenda se presenta en una noche delante de los restantes hermanos y fieles, se presenta como una persona que introduce de una forma pensada algunas palabras en cachiquel en su discurso de abertura inicial y de propuesta de alabanza al Señor. En esa perspectiva es muy importante hacer notar que es un proceso que solamente puede ocurrir después de Brenda haber estado en El Salvador. Antes de su estancia en El Salvador, Brenda no se percataba de la importancia del idioma cachiquel. Una vez que en Guatemala existe una gran presión social inicialmente por parte de las familias, y después por parte del grupo de ladinos de hacer con que los idiomas mayas sean un segundo idioma y nunca un primer idioma. En gran medida esto está vinculado con lo que es la importancia del español para un estatus dentro de la sociedad guatemalteca. O sea, muchas de las veces hablar español fluentemente como su primer idioma hace con que la gente pueda obtener determinados trabajos o que de alguna forma puedan proseguir sus estudios porque existe una mayor oportunidad. Por lo menos es eso que es pensado por la generalidad de las personas en Guatemala. O sea, los idiomas mayas son siempre observados como idiomas secundarios que no son capaces de agregar valor. En esa medida, una persona que se dedica a aprender otros idiomas, tal como el inglés, el francés o hasta mismo el portugués, es una persona que se valora por ser bilingüe o trilingüe. Pero muchas de las veces una persona que es capaz de hablar cachiquel, quechí o pocomchí al mismo tiempo, es vista como una persona que no tiene mucho valor intelectual por la generalidad de la población. Esto es algo que debe ser llamado a la atención, porque es una mentira. La persona que es capaz de hablar 3 idiomas mayas es de igual forma una persona trilingüe. Y es sobre todo algo que la sociedad no es capaz de comprender. Brenda significa lo que es un movimiento migratorio de reivindicación. ¿Qué es esto? Bien, en la opinión de Joyce, Brenda lo que hace es, a través de su movimiento migratorio, comprender su verdadero impacto en la sociedad, en su comunidad. Ella inversiona todo su dinero no en ropa como la mayoría de la gente podría imaginar o pensar, pero sí ella está invirtiendo su dinero en lo que es la identidad cachiquel. Es en eso que ella aplica su dinero, en una promoción de la identidad cachiquel que de alguna forma va a ser llevada hasta otros espacios, más propiamente a espacios como los espacios urbanos de San Salvador en El Salvador. Es importante hacer notar que este cambio de postura de una persona que busca reivindicar su identidad a través del idioma y a través del traje no es solamente efectuado por Brenda, pero sí por muchas otras mujeres. Aquí se podría preguntar por qué el caso de las mujeres y no el caso de los hombres migrantes que van al sur. En gran medida tiene que ver con el perfil de la migración de la mujer.
ya que por veces el perfil de la migración de la mujer al sur corresponde a un trabajo de comercio, o sea, de venta directa de productos que de alguna forma también hace con que sea más notorio toda la imagen maya a través del traje, pero también a través de una identificación del idioma con el visual, las vestimentas de la persona que está vendiendo un producto que hasta es un producto artesanal maya. En este sentido, se hace también notar que estas migraciones femeninas son migraciones que son más cortas en el tiempo. Muchas de las veces existe un mayor retorno hasta el pueblo original. O sea, visito más a menudo las comunidades, muchas de las veces porque aún tiene ahí sus madres o en otras veces ahí sus hijos, lo que establece un vínculo más importante, una vez que la mujer dentro de la comunidad maya es un elo fundamental para unir toda la comunidad en torno a su historia, a su pasado, a su cultura, pero también en relación a sus tradiciones y al cotidiano. Esto significa que la ausencia de las mujeres de las comunidades mayas, caso sea efectuado durante mucho tiempo, puede afectar la propia manutención o posible desaparecimiento de determinadas comunidades mayas. El hombre, por otro lado, pasa más tiempo fuera de las comunidades cuando migra. Y también no es común encontrar hombres mayas que fuera de su comunidad puedan usar los trajes. Esto significa que en muchos de los casos no existe la reivindicación étnica por un componente visual. Al mismo tiempo, es también importante hacer notar que el hombre en gran medida es más propicio a abandonar su idioma para conseguir aprender o para hablar fluentemente el español, ya que sabe que hablando el español tiene una mayor oportunidad de conseguir un trabajo mejor remunerado. Esto hace con que exista entonces una diferencia clara entre la mujer y el hombre en los procesos migratorios al sur. Y eso es lo que da cuenta en su artículo científico Joyce Bennett. Este es en gran medida el resumen del trabajo de Bennett, el cual les suplico, les rogo que lo puedan leer, pues es un trabajo sumamente interesante y muchas de las ideas que he presentado aquí son ideas generales combinadas también en gran medida con algunas adiciones de mi parte. Así que lo mejor para el ointe sería consultar el documento original de Bennett. Ya saben que el documento está en inglés, pero es de fácil ubicación en Internet. En este podcast hay también espacio para las noticias, para, en el fondo, esas noticias que rellenan las páginas
de los periódicos, de los medios de comunicación, y que aquí en el podcast Maya tiene también su espacio, sobre todo para dar a conocer a aquellos que están menos informados de los hallazgos que muchas de las veces no son novedad, pero son aquellos hallazgos que son presentados al público general. En el episodio de hoy vamos a tener una noticia dada recientemente, justo en esta semana que se efectúa el podcast. En el día 9 de marzo de 2020 fue publicado en el periódico El Confidencial una noticia que tenía como título lo siguiente: descubren una autopista maya de 100 kilómetros en México gracias a la tecnología láser. Se sospecha que el camino fue construido bajo el mando de Lady Cahuilahao, una poderosa reina guerrera de Cobá, como un medio para expandir su influencia. Científicos de la Universidad de Miami, Estados Unidos, han localizado, gracias a tecnología digital, una autopista de 100 kilómetros que conectaba los distintos puntos del Imperio Maya en la península de Yucatán, México. Esta autopista se conocía como SACB, que se traduce como Camino Blanco, y no solo servía como vía de comunicación, sino que también tenía gran importancia espiritual y religiosa, al tratarse de una ruta de peregrinación. Al mismo tiempo, tenía un enorme valor desde el punto de vista económico, ya que se utilizaba para el comercio. La carretera, que estaba construida en piedra con un núcleo relleno de piedras grandes y grava en la superficie y se encontraba recubierta de una capa de yeso, ha sido localizada por arqueólogos de la Universidad de Miami que han usado tecnología láser LIDAR para conocer los secretos de esta autopista, ahora cubierta por una espesa vegetación. Esta tecnología se encarga de disparar pulsos de luz láser desde el aire de rebote y longitud de onda de la luz. Los investigadores crearon mapas digitales en 3D para revelar las construcciones escondidas bajo la vegetación, logrando detectar hasta los rasgos más sutiles. Debemos llamar la atención para algunos aspectos específicos de esta noticia. Lo primero es la incorrección del autor del artículo que está presente en el Confidencial en relación a la estructura política. Cuando llama Imperio Maya, lo más probable es que no se tenga percatado que no existe tal cosa como Imperio Maya, pero sí un complejo mundo de ciudades mayas que tienen varias relaciones de poder y de diplomacia entre sí, pero jamás podremos hablar de un imperio maya. El otro aspecto es que la noticia en sí no es tan novedosa como se pudiera imaginar. Este tipo de hallazgos es bastante frecuente desde el aparecimiento de la tecnología LIDAR. Sin embargo, es siempre importante cuando se verifica que los medios de comunicación son capaces de traer para la sociedad lo que es novedades para el mainstream,
para lo que es la gran cantidad del público. Es también importante destacar que este tipo de noticias, sobre todo conectadas con la península de Yucatán, son muy importantes en un momento donde se intenta impedir a todo el costo lo que es el Tren Maya. Una vez que salen estas noticias de nuevos hallazgos, solamente demuestra cómo es una atrocidad completa la construcción o el intento de construcción de un Tren Maya, un mal llamado Tren Maya, por tierras yucatanas y otras tierras de México, en especial también en la región de Campeche, de Quintana Roo, ya que estas construcciones occidentales modernas solamente llevarían a una desgracia total y absoluta de lo que es la biosfera maya, pero también posiblemente a la destrucción irreparable del patrimonio cultural maya. Así que, una vez más, los periódicos llaman la atención para nuevos hallazgos arqueológicos, pero somos nosotros, un mixto de sociedad civil con el mundo académico, que deberemos llamar la atención y utilizar este tipo de noticias como medios de protesta contra las intenciones del gobierno mexicano de construir un mal llamado Tren Maya. Esta es la noticia de la semana y para la semana que viene tendremos otras noticias. Llegamos entonces a la parte del podcast que es dedicado a los cuentos populares y a la tradición oral. El cuento de hoy se llama Don Jacinto y nos dice lo siguiente. Este cuento viene del libro Cuentos Antiguos de Animales y Gentes de San Miguel Acatán, por José Juan. Habla de la importancia de no ser codicioso. Cuando don Jacinto sintió que se le acercaba la hora de su muerte, llamó a sus 3 hijos y les pidió que se repartieran sus bienes en 3 partes, porque eran 3. Ese día el hijo menor se quedó cuidándole y en la madrugada don Jacinto murió. Después del funeral, el muchacho se sentó debajo de un árbol por la mala noche que había pasado. Al poco rato se quedó profundamente dormido. En eso llegaron sus 2 hermanos y al ver que el joven dormía, decidieron repartir entre ellos 2 los bienes del padre. Cuando el hermano menor despertó, se encontró con que la casa estaba vacía. Muy sorprendido, salió en busca de sus hermanos.
a quienes encontró en la plaza del pueblo. Al preguntarles qué había pasado, el hermano mayor le respondió: repartimos la herencia en 3 partes, tal como recomendó nuestro padre: el sueño, los animales y los muebles. Al hacer el reparto, vimos que tú habías escogido el sueño, pues estabas profundamente dormido. Así que nosotros nos quedamos con los muebles y los animales. El joven no podía creer lo que estaba oyendo, hasta que algunas personas que estaban cerca oyeron la conversación y iban a protestar por la injusticia, pero de pronto el joven dijo: está bien, acepto el reparto, pero que quede claro que ninguno de nosotros podrá disfrutar la parte de la herencia que le tocó a los otros. Los 2 hermanos estuvieron de acuerdo en que se hiciera así y cada uno se fue para su casa. Por la noche, el joven se acercó a la casa de su hermano mayor, que estaba oscura y silenciosa, y comenzó a hacer un escándalo terrible. Luego fue a hacer lo mismo a la casa del otro hermano, y durante una semana se encargó de llegar a hacer escándalo a la medio de la noche. Cansados por las malas noches que estaban pasando, los 2 hermanos decidieron acusarlo ante el juez. El juez mandó llamar al joven y le preguntó por qué se empeñaba en no dejar dormir a sus hermanos. Entonces el joven respondió: cuando mis hermanos decidieron repartir la herencia que nos dejó nuestro padre, acordamos que ninguno podría disfrutar de la parte que le correspondería a los otros. A mí me tocó el sueño, y justo es entonces que trate de impedir que ellos lo disfruten. A oír aquello a los hermanos, no les quedó más remedio que compartir la herencia con el menor, para así a dormir tranquilos. Así es el cuento de Don Jacinto y sus 3 hijos. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. La última parte del podcast Maya es siempre dedicado a la música. Hoy tenemos un cantante que es Juan Tuis y nos deja su magnífica música Tinamit Santiago. Disfruten de esta bella música y de esta bella cultura que es la cultura maya. Hasta la próxima semana. Bis Hakawar Kuchum Katna mit Santiago Mola Chuchia Chikolo Se Volcan Chushe Reslachka Kol Khuf Balqa
con la jejukin Achoch lech bishach kamik Kol choch balching yesi koche armit chayi Kol libnoi kaktar Ekoche strich balach tak buchair mi al zutrin Ekoche ai kol lachik na uchen kito kitna me Tzalach bi Hatna bet Santiago Qatzut khilay Nuan taqaja Iqar taqatir Qatmuan taqashul Qatmuan taqukhum Qatmuan taqaktar Qatmuan taqun kunchir Rubies Chakawar Uchum Katna met Santiago Smola Chuchia Chikolo Se Volcan Chusheres Lachka Olchuk Balkaya Fokter Wachtich Kon Gola Chekuki Bishach kamik Kol choch balching liesi koche armit chayi Kol libnoi kaktar Ekoche strich balach tak buchair mi al zutrin Ekoche ai kol lachik na uchen kito kitna me